Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar. Soy María Elvira Tamayo, gerente general del NAP Colombia, y estamos muy contentos de estar presentándoles a ustedes un proyecto muy interesante para la transformación del país y para abordar uno de los temas sociales más relevantes que existen hoy en Colombia, que es el tema de asentamientos de origen informal. Entonces, bueno, quería contarles un poquito de dónde viene esto, por qué estamos acá y por qué le estamos apostando tanto a este proyecto y creemos que de verdad esto va a ser la punta de lanza para que de aquí se generen muchas otras posibilidades y alternativas que van a contribuir sin duda al mejoramiento de esta problemática que nos aqueja. Quería contarles un poco que el año pasado con el Global Steering Group for Impact Investment, que es nuestra casa matriz, por supuesto, y con la Fundación Santo Domingo, estuvimos trabajando preparando un paper para aterrizar unas recomendaciones de inversión de impacto en hábitat al contexto colombiano. Y este año específicamente estamos como en la parte 2 en seguimiento a eso que iniciamos el año pasado, habiendo detectado una posibilidad de generar algo más concreto. Este año con el apoyo nuevamente del GSG, de Catalytic Capital Consortium, se abrió la posibilidad de ampliar el alcance de este paper para que pudiéramos hacer un esfuerzo y diseñar específicamente un vehículo de inversión que se enfocara en asentamientos informales en Colombia y sentar las bases de un posible piloto en adelante, que pudiéramos poner a andar a la vida real y que tuviéramos un material concreto que pudiera contribuir a abordar esta problemática social. A este proyecto quiero contarles que tenemos la fortuna y el honor de contar con unos aliados que se han sumado absolutamente valiosos por su conocimiento, porque les interesa solucionar esta problemática, porque han aportado muchísimo en la construcción de esta segunda etapa. A este proyecto se sumaron Pro Bogotá Región, Fundación Berta Martínez, Fundación Grupo Social, que junto con la Fundación Santo Domingo, por supuesto, el GSG y nosotros desde el NAP, acompañamos y nutrimos toda esta iniciativa exploratoria para entender muy a profundidad, generar todos los aprendizajes y poder estructurar un vehículo idóneo que pudiésemos poder andar en la vida real lo más pronto posible. Bueno, entonces no siendo más, este es el momento en que les vamos a contar un poco cómo ha sido el proceso, en qué consiste el proyecto y además tenemos uno de los aliados que va a participar activamente acá. Tenemos a Juan Sebastián Jaramillo de la Fundación Berta Martínez para generar una conversación muy rica alrededor de estos aprendizajes y este proceso que nos va a llevar por un camino muy exitoso. Entonces, no sin antes agradecerle nuevamente a todos por estar acá. Quisiera darle la palabra a Felipe Walter de la Fundación Santo Domingo, nuestro aliado estrella, que nos ha acompañado además con su conocimiento y con su tiempo durante todo el tiempo desde el año pasado, para que le demos paso al siguiente espacio. Muchísimas gracias a todos. Perfecto, mil gracias, María Elvira. Como tú comentabas, pues desde el año pasado venimos trabajando en este proyecto que está enfocado en idear soluciones para atender las necesidades de vivienda con un enfoque en barrios de origen informal. El año pasado hicimos un primer documento con Fedesarrollo y Camacol, donde hicimos un diagnóstico de la informalidad en Colombia y basados en un paper global que hizo el GSG, desarrollamos la teoría o expandimos como esa teoría y la implementamos en Colombia de cuál sería eh, la dimensión de la inversión necesaria para solucionar las necesidades de vivienda y hábitat de los barrios de origen informal. Esto para que desde el sector privado y desde el sector social podamos tener una posición quizá un poco más activa en la solución de estos problemas. Normalmente, y gran parte de la inversión de los asentamientos, en los asentamientos de origen informal se ha hecho con recursos públicos. Normalmente los programas de mejoramiento de vivienda se han hecho financiados con recursos del gobierno nacional o con recursos de los gobiernos locales. Y la tesis que exponemos un poco acá es cómo desde el sector social y el sector privado podemos encontrar aquí un mercado, primero con un gran potencial de impacto social, porque son familias que normalmente eh, tienen un grado de vulnerabilidad alto. Y segundo, oportunidades también de negocio o de inversión de impacto, es decir, dejar de depender un poco de esos programas de gobierno que han sido fundamentales para el mejoramiento de vivienda y barrios y ser más, por decirlo así, independientes o complementarios en esos esfuerzos.
Eso sin desconocer, obviamente, el trabajo que ya se ha adelantado en este cambio, en este campo también desde el sector privado. Eh, Creo que los que estamos como aliados en esta segunda parte del proyecto que les vamos a presentar hoy, somos o tenemos antecedentes y somos ejemplo de cómo se puede intervenir desde el sector social eh, para solucionar las necesidades. Aquí pues nos acompaña Juan Sebastián Jaramillo de la Fundación Berta Martínez, que ha trabajado durante bastantes años en todos los temas de vivienda y hábitat, enfocado sobre todo en el departamento de Antioquia. La Fundación Santo Domingo, eh, desde su fundación hace más de 60 años, ha participado en diferentes momentos y con distintos proyectos de vivienda y hábitat para poblaciones más vulnerables en el Caribe colombiano sobre todo. Actualmente pues desarrollamos dos macroproyectos de vivienda que tienen un potencial de más de 50.000 viviendas de interés social, pero anteriormente también habíamos participado en temas de mejoramiento de vivienda y construcción de vivienda como soluciones a la ola invernal y anteriormente también en otros barrios de gestión comunitaria, sobre todo en Barranquilla. Entonces creo que hay unos antecedentes importantes que hacen que este grupo sea muy valioso. Y por último, también pues Pro Bogotá eh, tiene una gran cantidad de conocimiento referente a la transformación urbana, con un énfasis pues, hay un énfasis bastante grande como en grandes infraestructuras, pero también temas de mejoramiento de vivienda y barrios, y también hemos estado trabajando con ellos estos temas de arrendamiento. Entonces creo que lo que es importante de esta conversación es cómo vamos creando nuevos instrumentos que nos permitan atender las necesidades de vivienda. Este, para contar un poco cómo surgió todo esto, entonces hicimos un primer estudio que ya les conté, que tenía todo el contexto y como el diagnóstico de la necesidad de los barrios de origen informal en Colombia. Y luego, con los aliados y otros invitados que hemos tenido en la construcción de este documento, empezamos a discutir si qué queríamos hacer, porque la informalidad es una dimensión muy amplia, y cómo podríamos ser certeros o una primera aproximación a, a la informalidad. Aquí veo que también se conectó José Urbina de Fundación Grupo Social, que es otro de los aliados del proyecto. José también, la Fundación Grupo Social tiene también una historia bastante extensa en temas de vivienda y hábitat. Encontramos una coincidencia bastante amplia con el trabajo que ellos hacen en Bogotá, con el que nosotros hacemos en Barranquilla. Entonces tenemos pues aquí, para resumir este primer punto de esta introducción, un grupo de entidades que trabajamos con un enfoque social para atender las necesidades de vivienda, pero que si bien podemos tener los nombres de fundaciones, también estamos buscando cada vez más migrar de una visión de filantropía a una visión de inversión de impacto, y por eso es que este documento es muy importante. Entonces aquí, como en una primera pregunta o conversación con Juan Sebastián y también José o Juan Sebastián o Uriel, que veo que también está conectado del GSG, eh, que nos tuvimos como una primera etapa donde discutimos mucho dentro de todos los retos del sector vivienda en los barrios de origen informal, cuál era eh, el lugar donde queríamos enfocar este primer esfuerzo. Entonces, la primera pregunta que les quisiera hacer es: ¿cómo miden ustedes estos retos? ¿Cómo creen que están distribuidos estos retos? ¿Y por qué el que definimos en últimas para este primer proyecto de arrendamiento es valioso? Y también, ¿cómo qué creen ustedes que, al tomar esa decisión, qué otros temas importantes dejamos del lado que podríamos retomar posteriormente? Entonces, adelante, Juan Sebastián Jaramillo. Gracias, Felipe. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar en este espacio. Como ya lo mencionaba Felipe, pues tengo el orgullo de trabajar en la Fundación Berta Martínez, que es una entidad con una presencia importante en Antioquia en temas de vivienda y hábitat. Y para entrar en materia de lo que preguntabas, pues yo creo que es una paradoja que mientras que el 31% de la población colombiana está en una condición deficitaria, bien por un déficit cualitativo o un déficit cuantitativo,
la prosperidad y la dinámica del sector constructor no llegue a impactar de manera directa y contundente ese 31%, que es el que efectivamente más lo está necesitando. Y nosotros leímos un poquito más el contexto y es un sector que históricamente viene creciendo, generando más soluciones habitacionales, un ecosistema de oportunidades financieras para los cierres en la adquisición, pero una imperfección en el mercado que está quizás generando un sesgo a que no necesariamente quien más está necesitando esa solución habitacional sea quien efectivamente está llegando a esa solución habitacional. Y eso sin duda fue, yo creo que muy ilustrador en todo este proceso para poder segmentar, digamos, o generar no solamente el diseño del vehículo que vamos a conocer a continuación, sino también el perfil de grupos familiares y de hogares colombianos en esa oportunidad de cierre de brecha desde un mecanismo de inclusión financiera. Entonces, desde ahí, rescatar pues, un gran valor en términos de la alineación de intereses que este vehículo pretende lograr en cuanto a la producción de vivienda, pero cómo esa producción de vivienda está llegando efectivamente a los hogares que se encuentran en esa condición deficitaria y que entiende el momento de mercado, las altas tasas, el alto costo de producción de la vivienda y logra generar un modelo de acompañamiento para que sea efectivamente a ese grupo poblacional a quien le llegue la vivienda y no a un segmento, digamos, de compra de segunda vivienda para renta o u otros posibles usos que pudiera tener, sino realmente ese nicho de población que me atrevo a anticipar una cifra, veíamos en el estudio cerca de 350.000 familias en Colombia, son el potencial de familias que podríamos impactar a través de este vehículo y que son familias que están en ruta de compra de su vivienda, pero que efectivamente para resolver la necesidad habitacional y que efectivamente no lo están logrando. Entonces, desde ahí, pues como un primer eje de la conversación, eh, y rescatar algo que mencionabas también ahorita, la alineación de intereses de los aliados en esta historia. Se han mencionado los nombres de 4 organizaciones, quizás más asociadas a una visión tradicional de la filantropía, por su antigüedad, no porque así lo hayan declarado desde su estrategia, y que nacieron así, muy seguramente, pero que hoy hayan entendido o hemos entendido desde estas organizaciones la importancia de conectar con el ecosistema de la inversión de impacto y de ahí la potencia en la conversación con el GSG, con el NAP, con Calla y con los demás actores que vienen más desde esa mirada innovadora y disruptiva para poder construir con esa suma de capacidades vehículos alternativos, vehículos disruptivos que entren un poquito como a hackear el sistema. Venga, la vivienda social en Colombia tradicionalmente se ha producido de una mirada X. Hoy tenemos la posibilidad de encontrar estos vehículos susceptibles de la atracción de inversión de impacto, de capital paciente, de llegar realmente a los hogares que más lo están necesitando. Yo creo que eso es un atributo que se da precisamente por la conjunción de este par de sectores. Un sector fundacional y social que conoce ese mundo de hogares, que conoce esa realidad habitacional en Colombia y asimismo la mirada innovadora de la estructuración de este tipo de vehículos. Y que en todos ellos, pues finalmente no hay otro propósito distinto que la materialidad del impacto y las diferentes representaciones geográficas. Aquí, pues digamos, me atrevo a anticipar que hay unas fortalezas regionales que le dan visión de país a este colectivo de trabajo. Santo Domingo con una presencia histórica en el Caribe colombiano, nosotros más arraigados, digamos, en Antioquia y obviamente el Grupo Social con una Fundación Grupo Social con una presencia nacional, Bogotá, pues por su mismo nombre, la zona centro. Y entonces yo creo que eso le da también una posibilidad de réplica gigantesca porque se está leyendo la realidad, digamos, de todo el país en términos habitacionales. Entonces, no quisiera extenderme más y con esto pues también obviamente escuchar y darle paso a los demás colegas con los que hemos trabajado y recorrido este camino juntos. Mil gracias, Juan Sebastián. Ahora vuelvo con la segunda parte de la pregunta de cuáles fueron las renuncias que hicimos, porque sé que ustedes pues tienen bastante experiencia en mejoramientos de vivienda, que fue otro tema que tuvimos sobre la mesa. Pero
si quieren, seguimos. No sé si José Urbina nos quiere contar un poco qué hace la Fundación Grupo Social, que yo creo que además este es un buen espacio. Uno normalmente cuando le pregunta a la gente si conoce a la Fundación Grupo Social, mucha gente no lo conoce, pero cuando les dice el Banco Caja Social, todo el mundo lo conoce. Entonces creo, José, si nos puedes contar un poco ustedes qué hacen y cómo ven, qué valor ven en la vinculación con este proyecto. Sí, Felipe, muchas gracias. No, pues digamos la Fundación Grupo Social, como su nombre lo indica, es una fundación que tiene un grupo de empresas, o sea, es bastante particular, que es la dueña de un grupo de empresas, como tú comentabas, el Banco Caja Social, Fiduciaria Colmena, Seguros Colmena, y dentro de esos está Deco Construcciones, que es, digamos, la empresa como que está encargada de la parte inmobiliaria en la fundación. Y la fundación está centrada básicamente, su propósito principal es ayudar para que la calidad de vida de las personas en Colombia mejore, de las personas más necesitadas. Ese es, digamos, su propósito fundamental y eso lo hace a través de programas, digamos, en el territorio, como desarrollo de proyectos en el territorio, ayudando a las comunidades y a través de sus empresas. En el caso de Ecoconstrucciones, a través de la gerencia, de la gerencia de estructuración de proyectos de vivienda de interés social que le den, digamos, una, una, una calidad de vida y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, yo creo que este proyecto va encaminado a precisamente eso, buscar una manera diferente de ayudar a tantas personas que requieren, digamos, mejorar su hábitat, su lugar de vivienda, que como sabemos hay muchos déficits cualitativos y cuantitativos en el país. Entonces es buscar la manera diferente, como decía Juan Sebastián, de ayudar a este tipo de personas para que puedan alcanzar, digamos, ese sueño de tener una vivienda. Y pues eso es lo que estamos, digamos, estructurando entre todos en este momento. Está apagado. Perfecto, mil gracias, José. Entonces, para terminar de hablar sobre ese primer momento, quizá adelantándonos un poco a lo que nos va a contar Juan Sebastián después, pero contarnos, Juan Sebastián, cómo fue ese proceso como de discusión y de depurar la conversación para todas las posibles dimensiones de la informalidad, haberlo decantado en un instrumento de arriendo. Y ahora vuelvo con la pregunta de cuáles fueron las otras renuncias que hicimos. Juan Sebastián Pacheco. Súper, gracias, Felipe. Bueno, buenos días para todos. Un gusto estar acá en representación de Calla y con, digamos, con mucha alegría todo este trabajo que hemos venido haciendo colectivamente para encontrar soluciones a esto. Digamos, yo ahí parto, Felipe, de esta es una problemática bastante compleja, ¿no? Y eso llevaba o hacía necesario centrarse en alguna problemática más específica dentro de ese gran problema, entenderlo muy bien para crear una solución, digamos que empezara a contribuir de alguna manera en solucionar algo más específico que el espectro de déficit general, ¿no? Digamos que parte de lo que hablábamos en el principio era cómo eso es una aproximación bastante compleja que desde el gobierno ha habido muchos esfuerzos y sigue siendo hoy una proporción muy alta de personas que viven en esa condición. Eh, Analizamos diferentes alternativas. Creo que eso era parte muy importante de este proceso, en entender qué podría llevar a ser una solución, digamos, efectiva hacia un segmento de personas específico que queríamos y que veníamos evaluando en a quienes queríamos generar una solución, digamos, de financiamiento, pero mientras, digamos, pensábamos en todo el tema del desarrollo y del impacto social en la generación del vehículo, digamos que había un objetivo claro de que fuera un vehículo que tuviera la capacidad de movilizar y atraer capital privado y por lo tanto de generar retornos financieros, digamos, para inversionistas privados. Y eso, digamos que trae a su vez también
un análisis con otra lupa y con otro lente en función de qué tipo de problemáticas y qué tipo de soluciones se pueden generar que también cumplan, digamos, con ese propósito de generar una solución que movilice capital privado. Y ahí, digamos que fue como un primer análisis y una barrida en decir, bueno, ¿qué se podría hacer a nivel de mejoramientos, digamos, de barrios, de desarrollo de barrios de origen informal desde el capital privado? Pensamos en los temas de acceso también a créditos para mejoramientos de vivienda, pensamos también en temas de adquisición de vivienda, pensamos, digamos, en diferentes y posibles soluciones que siempre analizamos, digamos, con la mirada de impacto, con la mirada del retorno financiero y también con un componente que yo creo que era muy importante de innovación, cómo creábamos una solución distinta, que este esfuerzo permitiera, digamos, validar una nueva alternativa en la generación de oportunidades de vivienda hacia población, digamos, vulnerable en el país. Perfecto, sí, aquí para los demás asistentes, pues tuvimos un momento en el que decidimos entre profundizar en un vehículo de inversión de impacto de mejoramiento de vivienda, un vehículo de inversión de impacto de arriendo y un vehículo de inversión de impacto en adquisición de vivienda nueva. Ahí tuvimos pues como diferentes discusiones, además porque los que estamos sentados en la mesa, tenemos enfoques diferentes que enriquecen mucho la discusión. Si todos estuviéramos dedicados a vender viviendas nuevas, un poco en el enfoque que tenemos la Fundación Santo Domingo y DECO de la Fundación Grupo Social, o todos estuviéramos haciendo mejoramiento como o pues tiene una gran experiencia Berta Martínez, seguramente nos hubiéramos ido por ese camino. Lo que nos obligó a esta discusión fue a poner como los elementos sobre la mesa y tomar una decisión que creemos, y si alguno ahora me quiere contradecir, lo puede hacer, creemos que es una decisión, no es la más riesgosa, pero la que nos implica mayores retos, y es el tema del arrendamiento social en Colombia. El tema del arrendamiento en Colombia se ha discutido bastante, se ha trabajado mucho en los estratos medios, en los niveles de ingreso medios. Se ha hablado mucho en la vivienda social, pero hay poca implementación de estos esquemas. Entonces, primero reconocimos que era un gran reto meternos en esto, porque todavía es un sistema que está menos perfeccionado, como por ejemplo el de adquisición de vivienda. Y el tema de mejoramiento de vivienda, yo creo que fue una renuncia difícil. Y ahí le quisiera preguntar a Juan Sebastián el cómo ve las posibilidades de posteriormente profundizar en un tema, en un fondo de inversión de mejoramiento de vivienda, entendiendo que también en algunas de las conversaciones ustedes han avanzado con algunos pilotos en mejoramiento. Pues sin duda, lo que mencionas es una muy buena síntesis de por dónde navegó esta conversación. Los diferentes sombreros con los que los aliados llegamos a la mesa, pues le daban una riqueza al debate desde esos conocimientos, pero también los sesgos que cada uno podía traer. Y un valor muy importante de toda esta conversación es la capacidad de habernos desprendido de esos sesgos y entender el foco del problema, obsesionarnos un poquito con el problema. Y es cuál es ese nicho de hogares que no estamos viendo y cuál es su reto para el cierre de brechas habitacionales y cómo entonces nace la solución de la que vamos a hablar ahorita. En el caso nuestro entonces significó efectivamente disponernos y abrir, digamos, como el diálogo a un asunto que trasciende nuestra oferta programática tradicional. Nosotros hoy tenemos inclusión financiera para temas de crédito y microcrédito, de mejoramiento de vivienda, de compra o ampliación, de cierres financieros, de adquisición de vivienda nueva, pero nunca hemos estado en el mundo, digamos, de la vivienda para el arriendo. Y en consecuencia, aquí lo que encontramos es más que el desarrollo, digamos, de lo que conoceremos, es los atributos del vehículo. El vehículo tiene, anticipándome un poquito, chiviando a lo que nos va a compartir Juan Sebastián Pacheco,
pues tiene una mezcla de perfiles de inversionistas que le da la innovación y en consecuencia creo que eso es lo que bien puede llegar también en un futuro a que en un mismo vehículo de estos uno pudiera tener posibles compartimientos complementarios. Unos de esos podrían estar orientados a los temas de mejoramiento, otros podrían estar orientados al tema de compra. Entonces, no fue una renuncia dolorosa, por el contrario, yo creo que fue, y se los voy a comentar aquí públicamente a todos, más bien fue la posibilidad de traer a la conversación interna de la Fundación Berta Martínez un elemento innovador que no se da en la cotidianidad de nuestro trabajo. Somos una organización relativamente pequeña, muy volcada al hacer, no tenemos un área de innovación, no tenemos un área de desarrollo, y por ende la posibilidad de haber participado en este proyecto y lo que viene en las fases siguientes, lo que nos trajo fue esa innovación del ecosistema a una conversación interna cotidiana y por ende a una apertura de nuevas posibilidades. Con esto simplemente recojo el valor que le debemos estar en esta historia, no sin renunciar a la que siempre hemos hecho, y en consecuencia yo creo que la estructuración de vehículos que tengan capital catalítico, inversión privada, recursos no reembolsables, blended finance y demás, pues bien puede llegar hoy en este momento de la historia a lo que compartiremos a continuación, pero sin duda también a apalancar esas otras formas de inversión en el hábitat informal que creo que al final de la historia son complementarias. El tamaño del reto en Colombia no es menor, el tamaño del reto en América Latina no es menor, somos una región altamente informal y creo que aquí es bien valioso combinar todas esas formas creativas de impacto. Y tenemos por delante un reto que es la escala. Sin duda, aquí estamos apuntándole a algo disruptivo que tiene el reto no solamente de madurar, sino de crecer en su dimensión y en su escala para realmente dejar huella. Perfecto, mil gracias, Juan Sebastián. Aquí le voy a rebotar la pregunta a José Urbina. Somos muy, o sea, yo creo que en lo que hacemos hoy en día, la Fundación Santo Domingo y DECO de la Fundación Grupo Social, es algo parecido en la medida que hacemos unos proyectos de vivienda de interés social que funcionan bajo los esquemas pues de mercado y de adquisición de vivienda tradicionales, y que voy a hablar primero por la Fundación Santo Domingo para responder la pregunta y después le doy la palabra a José. Y hemos andado, por lo menos en la Fundación Santo Domingo, hemos andado sobre este camino ya alrededor de unos 10 años con los 2 macroproyectos que tenemos, con muy buenos resultados en unos proyectos que a nosotros muchas veces nos preguntan, pero vean, ustedes son una fundación, están vendiendo vivienda. Yo creo que el gran diferencial es el cómo hacemos los proyectos inmobiliarios y cómo además de construir y vender viviendas, hacemos unos programas de inserción económica, productividad, liderazgo para las comunidades que viven en los proyectos. Entonces yo creo que hay pues como un factor diferencial, pero que sin duda está montado en una lógica de mercado. En este momento yo creo que la coyuntura de la adquisición de vivienda nos ha llevado y nos ha obligado también a pensar en otros esquemas. Yo creo pues que veníamos en este esquema de la adquisición de vivienda con unas muy buenas tasas de interés, los subsidios del gobierno nacional y un sector constructor muy comprometido con esto, que hoy en día pues por todas las coyunturas de las tasas de interés, el aumento de costos de construcción, algunos temas de inversión se han como puesto un poco en cuestión. Eso nos obliga sin duda a pensar en cosas distintas, y la gran pregunta es ¿cuál es la apertura de las organizaciones en dar esos vuelcos, ¿cierto? En dar como empezar a cambiar un poco el modelo sobre el que ya veníamos teniendo unos muy buenos resultados, y la apertura de uno cambiar, por ejemplo, de un esquema en el que yo aporto lotes para la construcción de proyectos para la adquisición de vivienda con constructores, a decir, bueno, ¿cómo estructuramos un proyecto donde soy inversionista quizá en construir unas viviendas para después arrendarlas y el esquema de inversión es distinto? Nosotros desde la Fundación Santo Domingo vemos muchas oportunidades en esto. Consideramos que además al ser una fundación
en esa estructura que comentaba Juan Sebastián Jaramillo, como de blended finance, podemos destinar unos recursos con una estructura de riesgo distinta a la que puede tener la banca tradicional. Pero aquí la gran pregunta es, además porque yo tengo aquí como una opinión y es como el sector vivienda normalmente necesita plata, capital, ¿cierto? Hay otros frentes de la inversión social que quizá no necesitan tanta inversión de capital, pero la vivienda y sobre todo en estos esquemas necesita bastante capital y uno tomar esas decisiones de cambio pues implica como unas discusiones organizacionales difíciles. Desde la fundación pues hemos venido hace un par de años con esta duda. Este proyecto nos permitió concentrar un poco más e ir concretando esa duda de qué tanto queremos entrar en esquemas de arrendamiento con unos esquemas de inversión a mucho más largo plazo. Entonces la pregunta para José es algo similar y es, ¿ustedes cómo ven o cómo se dan estas discusiones de en qué momento estamos en la política de adquisición de vivienda y cómo es la apertura a unos nuevos esquemas como este de arrendamiento? Bueno, Felipe, pues desde DECO, como tú mencionas, nosotros estamos enfocados en el tema de gerencia de proyectos, como les comentaba, proyectos de vivienda de interés social. Este tema digamos, de arrendamiento que estamos ya, digamos, profundizando un poco más aquí con este proyecto de inversión de impacto, pues tiene unos desafíos importantes desde nuestro punto de vista que tenemos que lograr solucionar, que hemos los que hemos comentado en las reuniones, el tema, digamos, del proteccionismo que hay aquí en el país con las personas que llegan a habitar, digamos, esas viviendas o como los arrendatarios, y bueno, y una serie de cosas para que la experiencia que llevemos a cabo con este proyecto pues sea, y el resultado que logremos sea el que queremos obtener, que es, como les decía y reitero siempre de la Fundación Grupo Social y desde ECO, mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, creo que tenemos unos retos importantes, pero si esos retos se logran, digamos, profundizar y ahondar y solucionar, pues desde DECO veríamos con buenos ojos digamos, esta solución disruptiva de solución de vivienda para las personas. Eso digamos, lo que puedo decir desde DECO. Ya desde la fundación, pues las personas encargadas ya de la fundación Grupo Social, pues también revisando digamos, todo el vehículo que se logre diseñar y todo, pues también revisarán el tema pues más profundamente y continuaremos avanzando con eso. Perfecto, yo creo que para darle paso a Juan Sebastián Pacheco con la presentación de los resultados parciales que tenemos del estudio, muy importante pues recalcar, creo que con lo que empezamos aquí, hay una serie de entidades desde el sector social, desde el sector privado, que estamos trabajando por ver alternativas diferentes en el sector vivienda. Normalmente estas discusiones del sector vivienda se han dado mucho entre el gobierno nacional y el gremio de la construcción, el gremio bancario, el gremio inmobiliario. Nosotros, pues creo que en el transcurso de estas discusiones hemos visto que hay una posición importante y es este enfoque de vivienda con un impacto social y también de vivienda y hábitat. Entonces también aprovechar para las personas que están invitadas, que están acá en la reunión, invitados que pues nosotros queremos seguir con estas discusiones. En este momento estamos, como les decía, abordando un tema de arrendamiento como una de las muchas opciones para facilitar el acceso a vivienda en Colombia, pero también nuestro interés es con este grupo de aliados y otros similares que tengan inquietudes parecidas, poder continuar profundizando en otros temas como uno que nos interesa mucho pues y que se ha vuelto un tema además muy recurrente en la agenda nacional, en la agenda global, y es el tema de mejoramiento de vivienda. Entonces creo que seguramente aquí con el apoyo del NAP y del GSG nos seguiremos viendo. Antes de cerrar, 2 minuticos que tenemos antes de la 45, de pronto si Uriel aprovecha y nos cuenta este proyecto, cómo se enmarca dentro del trabajo que está haciendo GSG a nivel global y de nuestro proyecto
hermano, que es el proyecto que están haciendo en Turquía, como para que entendamos esto, cómo tiene también como una perspectiva dentro de un objetivo global que tiene el GSD. ¿Qué tal? Gracias, Felipe. ¿Qué tal a todos? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, para hacer un breve resumen de lo que fue el proceso, el año pasado, algo de lo que comentó Felipe, iniciamos este trabajo de bajar al contexto colombiano estas recomendaciones que hemos hecho a nivel global, con la idea de darle una visión nacional adaptada al contexto colombiano de lo que fueron unas ideas que nosotros trazamos como un marco para dar un panorama de lo que fue, del análisis sobre el problema que afecta a la vivienda informal en todo el mundo, pero especialmente en el sur, obviamente, ¿no? Que es donde más afecta este fenómeno y sobre todo, bueno, en nuestra región, que es visible en la cotidianidad nuestra, ¿no? Entonces, una vez que empezamos este proceso, en marzo lanzamos el primer reporte en Barranquilla, en un evento junto con la Fundación Santo Domingo, y, y tras ese lanzamiento fue que dimos inicio a esta segunda etapa con el apoyo de un consorcio de fundaciones estadounidenses, la Fundación Omidyar, la Fundación Rockefeller, que nos dieron un financiamiento para poder seguir adelante con este proyecto y trazar unos lineamientos más concretos, que es lo que llamamos en este caso un vehículo de financiación, ¿no? Y bueno, gracias al aporte de este donante estadounidense, fue que nos reunimos con el NAV, sentamos a la Fundación Santo Domingo y a los demás colaboradores de las demás fundaciones, que les estamos muy agradecidos, con la idea esta, ¿no? De seguir adelante y pensar bien en concreto lo que sería un vehículo sumamente innovador, porque entendemos que no existen casos previos en otras zonas del mundo, con lo cual es sumamente innovador. Eh, y bueno, en el día de hoy se da este hito en el que, bueno, concluimos de cierta manera esta segunda fase de investigación, de pensamiento en conjunto para eh, lanzar lo que son las directrices de este vehículo y bueno, ojalá podamos, no sé en cuánto tiempo, pero en un futuro no muy lejano, seguir adelante y bueno, materializar lo que fueron las recomendaciones en el territorio, ¿no? Que es lo que todos buscamos. Así que muy motivado, muy contento con lo que se fue logrando en este tiempo y bueno, por supuesto que a disposición para seguir adelante en conjunto con este trabajo y bueno, felicitaciones a todos por el trabajo logrado. Mil gracias, Uriel. Entonces, ya nos quedan algo menos de 15 minutos. Creo que tiempo suficiente para que Juan Sebastián nos presente el resultado. Y aquí la invitación es a seguir esta discusión, pues, también con el NAP, que ha sido el articulador técnico de todo este esfuerzo. Bueno, pues muchas gracias. Quisiera compartirles pantalla para que podamos mostrarles un poco el resultado que va surgiendo de todo este proceso de trabajo. Digamos, algo que inicialmente yo quiero resaltar y poner sobre la mesa es la importancia que ha sido la construcción colectiva alrededor de este vehículo. Digamos, acá han intervenido muchísimas personas, digamos, dentro del sector de vivienda y hábitat, dentro del sector de inversión de impacto, dentro del sector de inversión inmobiliaria, dentro del sector de desarrollo. Bueno, ha habido mucha gente que ha estado involucrada en todo este proceso. Creo que eso es algo fundamental. Rápidamente, Calla Impacto es una firma de consultoría financiera enfocada principalmente en el sector de impacto en América Latina. Trabajamos con fondos y con emprendedores en procesos financieros de levantamiento de capital, en la estructuración de vehículos de inversión, digamos con un fuerte enfoque hacia los temas de capital catalítico, que ahorita les contaremos un poco más, pero es parte de por qué, digamos, estamos también acá participando en esta fase tan importante de proponer una solución financiera
a contribuir en la solución de una problemática social. Quiero empezar esto contándoles de lo más importante que tiene esta solución y son las familias. Y quiero contarles sobre la familia Rodríguez. Esta es una familia colombiana que vive en una comunidad urbana, donde Carlos tiene ingresos temporales y eventuales, no tiene acceso a beneficios y tampoco tiene garantía de ingresos fijos, a pesar de tener ingresos recurrentes. Ana, su esposa, es una trabajadora autónoma del servicio doméstico y esta es una familia que vive en renta en un espacio pequeño, que se lleva una parte importante de sus ingresos mensuales, pero adicionalmente la vivienda que tiene alquilada presenta condiciones precarias para su habitabilidad. Como la familia Rodríguez, hay alrededor de 372.000 familias en Colombia que tienen estas tres condiciones. Una condición de informalidad laboral, una condición, digamos, de viven en arriendo y que ese arriendo presenta, digamos, déficit en condiciones de habitabilidad. No hemos encontrado formas, hemos explorado formas de clasificar, digamos, este segmento. Ayer en una conversación que tuvimos con una entidad que tiene temas similares, digamos, en cuanto a la población que atiende, los llaman invisibilizados. Y creo que es un término apropiado porque a pesar de no ser una base, digamos, de la pirámide social de la población más vulnerable desde el punto de vista monetario, porque acá hay generación de ingresos, digamos que sí es una pobreza un poco oculta en lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Entonces, entendiendo un poco más este segmento y nos centramos en entender muy bien estas familias. Y por un lado encontramos que son familias que tienen mayor vulnerabilidad socioeconómica en comparación al total de hogares a nivel nacional que también viven en zonas urbanas. Por ejemplo, estas familias, estas 372.000 familias, en promedio tienen 2 años menos de educación, tienen menor acceso a la seguridad social, tienen una mayor autopercepción de pobreza y además son un estrato promedio más bajo que el promedio nacional. Estos son cálculos propios a partir de la gran encuesta integrada de hogares. Y adicionalmente analizamos las condiciones habitacionales en las viviendas que hoy viven pagando una renta. Vemos, por ejemplo, casi un 40% de hacinamiento entre mitigable y no mitigable. Vemos un 30%, cercano al 30%, que no tienen acceso al alcantarillado y un 4% que no tiene acceso a acueducto. En comparación, digamos, con una familia promedio en Colombia, vemos una muy alta vulnerabilidad, digamos, desde el punto de vista socioeconómico, pero también desde el punto de vista habitacional. Y por último, digamos, entendemos también que son familias y que son hogares que hoy destinan una parte importante de sus ingresos eh, al pago de una renta. Y son ingresos que se van, digamos, y que componen un porcentaje importante de la composición del ingreso familiar y hoy está mal utilizada en una vivienda que no cumple con ciertos criterios de habitabilidad. Eso al final hace que exista una problemática cuando hablamos de pobreza oculta bastante compleja. Uno es que las oportunidades del acceso a la vivienda nueva son bastante limitadas para este segmento poblacional. Principalmente porque a pesar de los subsidios y de las alternativas que existen desde el gobierno, digamos que de alguna manera también están supeditadas al tener el acceso a un crédito financiero por parte de una entidad, lo cual excluye a gran parte de este segmento, digamos, dada su condición de informalidad laboral. Entonces, estamos hablando de una gran encrucijada entre familias que, digamos, asumen un mayor costo de vivienda en proporción a sus ingresos, en una que no cuenta con criterios de habitabilidad, o digamos que no mejora la calidad de vida de su familia, y adicionalmente, a pesar de tener capacidad de pago, están excluidos del sistema financiero y por lo tanto también del acceso a los beneficios que hay para acceder a adquirir vivienda en gran medida en Colombia. Entonces hay una problemática compleja en un segmento poblacional, digamos, muy interesante de abordar. Juan Sebastián Jaramillo lo mencionaba, digamos, es un nicho de hogares, digamos, muy particular. Son muchos hogares, o sea, estamos hablando de poco más de 1 millón de personas en Colombia. Y quisimos crear una solución, digamos, que diera respuesta a estos retos identificados. En primera medida, una solución que garantizara el acceso a viviendas que cumplen criterios de habitabilidad,
como parte fundamental, digamos, de generar una solución que pueda garantizar eso. Lo segundo es un modelo de renta que fuera accesible y que tuviera opción de compra, es decir, es un proceso progresivo con los hogares para la adquisición de la vivienda, donde inicialmente es una estructura de renta, digamos, entendiendo también la capacidad de pago de este segmento y de las familias, donde esas rentas componen un porcentaje de ahorro para el posterior compra de la unidad. Lo tercero es, digamos, un proceso de acompañamiento y de educación financiera eh, permanente durante todo el proceso para poder generar cultura de ahorro, para poder generar inclusión financiera. Y otro elemento muy importante era, digamos, que fuera una solución que tuviera una estructura de capital, digamos, de capitales mixtos, de blended finance, que permitiera, por un lado, generar un mayor impacto y un mayor alcance a la solución planteada, pero también el apalancamiento de recursos no reembolsables que estuvieran específicamente enfocados en hacer accesibles los pagos mensuales para las familias. Ya les explicaré un poquito más de ese detalle. Entonces, esta solución, digamos que tiene como estas bases fundamentales. Entonces, llegamos a la solución de generar digamos, un vehículo de renta con opción de compra para viviendas sociales en Colombia, digamos, con un objetivo pues muy importante de mejorar la calidad de vida de estas familias, garantizándoles una vivienda adecuada de acuerdo a su capacidad de pago y en un proceso progresivo para la adquisición de su vivienda. Básicamente con esta solución, digamos, por un lado, mejoramos calidad de vida, reduciendo, digamos, la vulnerabilidad socioeconómica en algunos de los factores que vimos, y también, digamos, en sus condiciones habitacionales. Lo segundo, promover estabilidad financiera, facilitar y acompañar procesos de ahorro y de acumulación de capital en las familias en Colombia. Lo tercero y muy importante, también fomentar inclusión financiera, demostrando capacidad de pago y facilitando y acompañando, digamos, también abriendo oportunidades para que puedan acceder a servicios financieros tradicionales, y por lo tanto también abrir un marco más amplio de oportunidades para adquirir su vivienda y contribuir en la reducción, digamos, de esta brecha y de esta inequidad para la adquisición de vivienda que hay hoy en Colombia. Entonces, básicamente la solución, digamos que tiene eh, tres momentos importantes. Un primer momento es la selección de los hogares y las viviendas. Este vehículo de inversión, digamos que en primera instancia compra unas unidades de vivienda y selecciona unos hogares para que habiten esas unidades de vivienda. Obviamente esas unidades de vivienda, pues digamos que bajo unos parámetros de habitabilidad bien definidos en la estructura, que no vamos a detallar en este momento, pero digamos es una parte importante del proceso. Esas viviendas se les entregan a esos hogares, digamos, bajo un esquema de ahorro, de arriendo, perdón. Estamos explorando también otras alternativas como el comodato y otras, digamos, que permitan reducir un poco ese riesgo asociado al no pago, pero básicamente es una fase inicial de arriendo durante 36 meses, donde los pagos que esas familias hacen mensuales, el 85%, digamos que se constituye como ahorro y el 15% es un interés financiero, logrando que durante esa fase las familias logren adquirir alrededor del 12 o el 14% del valor de la vivienda en ahorro. Y adicionalmente creamos un incentivo eh, que es un 25% de descuento en el valor de la vivienda. Digamos que específicamente dentro de la estructura de capital del vehículo hay unos recursos no reembolsables, que es el 25% del valor del vehículo, que va específicamente para entregar este 25% de descuento a las familias. Esto digamos que tiene dos objetivos muy importantes. El primero y el más es que sin esto, la capacidad de pago de las familias, digamos que las cuotas mensuales excederían la capacidad de pago de las familias. Y acá ese es una de las variables fundamentales para hacer esta solución, digamos, que genere el mayor impacto y sea una solución que realmente genere una contribución a esta problemática. Quiere decir que al finalizar esta etapa, esta fase 1 de arrendamiento junto al incentivo, las familias tendrían alrededor del 37 o 39% de la vivienda. Digamos, en ese momento se haría el traspaso oficial a la segunda fase que tiene que ver con la adquisición. Y acá pasan dos cosas que es bien interesante.
En ese momento, digamos que hay dos opciones. Una primera es el vehículo acompaña para la generación de una hipoteca sobre la nueva vivienda que tiene la familia y hay un pago anticipado de la vivienda al vehículo y digamos un proceso de transición y de inclusión financiera de la familia hacia una entidad financiera tradicional. La segunda es que el vehículo tiene la capacidad de seguir financiando directamente el saldo restante a unas condiciones, digamos, comparables a lo que sería un crédito hipotecario tradicional. Pero lo interesante es que en esta solución, digamos, como uno de los grandes objetivos es la inclusión financiera, entre mayor porcentaje llevemos a un crédito hipotecario tradicional, genera mejores rentabilidades para los inversionistas en nuestro vehículo. Y digamos que paralelamente, pues hay un programa de acompañamiento familiar durante toda la etapa que está enfocado, digamos, desde la fase inicial en unos buenos criterios para la selección de los hogares y en un acompañamiento en todo lo que tiene que ver con educación financiera, cultura de ahorro, que nos permita a nosotros garantizar no solamente la adquisición de la vivienda, sino también garantizar pues, que hay un cambio también cultural en el uso de los recursos financieros de las familias en Colombia. Bueno, acá digamos que quiero simplemente resumir algunos de los hallazgos generales que hemos tenido, muchos ya los mencionamos hace unos minutos. El primero es que es una problemática compleja y requiere múltiples soluciones para una solución efectiva. Digamos, parte de lo que entendimos en este proceso fue la importancia de centrarnos en una problemática más específica dentro de esta gran problemática que es el déficit habitacional. ¿Cierto? Y acá era muy importante, digamos, entender un segmento de beneficiarios que queríamos abordar con esta solución. Y fue otro de los hallazgos importantes, digamos, dentro de toda esta investigación y de todo este análisis, encontramos este segmento que es esta pobreza oculta, que tiene esta alta vulnerabilidad social y que tiene muy pocas oportunidades para adquirir vivienda. Y lo tercero es que cuando uno pone en el centro a las personas y a la problemática social que uno quiere solucionar, es una gran oportunidad de innovación. Creo que esto ha sido un proceso muy interesante, que es una solución, digamos, que está centrada fundamentalmente en el segmento poblacional que queremos beneficiar, pero que trae otros conceptos que son muy interesantes para la innovación. Por ejemplo, relacionados con la estructuración de capital, tenemos estructuras de capital catalítico, de blended finance, tiene también estructuras, digamos, de alguna manera de garantías, de tener una estructura financiera con una lógica inmobiliaria, pero también de impacto. Digamos, es una oportunidad muy interesante para la innovación. ¿Qué hemos aprendido también en este proceso? Lo primero es que la construcción colectiva es fundamental en el desarrollo de este tipo de soluciones. Apalancarse en el conocimiento y la experiencia de los actores que están involucrados de diferentes maneras en esto es fundamental. Hablamos de personas interesadas en el tema de hábitat y vivienda, en el tema de inversión de impacto, en microfinanzas, en temas de educación financiera. Es decir, es una solución que hemos venido construyendo en gran parte en la interacción con diferentes actores que tienen diferentes miradas sobre esta posible solución. Y eso ha enriquecido muchísimo todo este proceso. Lo segundo es la importancia de la rigurosidad en la investigación y en el análisis para tener un entendimiento profundo y concreto sobre la problemática que se quiere solucionar. Yo creo que eso ha sido uno de los aprendizajes más importantes que hemos tenido. Yo creo que eso al final lo que lleva es a que la solución, digamos, logremos una efectividad de la solución mucho más concreta, mucho más medible, mucho más acertada, que si no profundizamos en ese análisis y nos quedamos, digamos, analizando una problemática tan amplia como es el déficit habitacional, por poner un ejemplo. Lo tercero es la importancia de aprender de experiencias exitosas nacionales e internacionales, exitosas y no exitosas. Creo que también entender de lo que no ha funcionado es fundamental. Esto al final lo que ayuda es a reducir la curva de aprendizaje y a ser más efectivos en las soluciones que proponemos. Y un poco lo que mencionaba ahorita, estas problemáticas complejas requieren múltiples soluciones y es la importancia de enfocarse en una solución más específica que sume
que contribuya y también a estar dispuesto a renunciar a las otras posibilidades. Yo creo que eso es uno de los temas que es difícil, digamos, abordar y dejar de lado. Y creo que hay unas potencialidades muy importantes con estos aprendizajes que hemos venido adquiriendo y recogiendo a lo largo de estos meses de trabajo. Uno es el potencial de crear soluciones a diferentes problemáticas sociales. Yo creo que acá este ha sido un reflejo interesante del partir de este análisis de problemática y del entendimiento profundo de un segmento, innovar y crear soluciones financieras para poder abordarlas. Yo creo que acá hay una oportunidad, digamos, de escala para esta solución, pero también de explorar otras problemáticas sociales que se puedan generar soluciones de la misma manera desde el punto de vista, digamos, más metodológico. Lo segundo es el potencial del trabajo articulado, o sea, desarrollar ecosistema y el éxito de este tipo de iniciativas requiere un esfuerzo colectivo y la intervención de diferentes actores. Digamos, al final, esta es una iniciativa que se va a pilotear, ¿cierto? Que vamos a probar y que eso nos va a generar aún más aprendizajes y que digamos, el hecho de querer probar soluciones distintas e innovadoras requiere un apoyo importante colectivo y diferentes organizaciones que conecten con esto para que se puedan involucrar también en los siguientes pasos y en el desarrollo. Lo tercero, creo que esto tiene un potencial gigante de crecer la torta de inversión de impacto, digamos. Creo que acá hay una oportunidad de atraer inversión inmobiliaria más tradicional, desarrollando este tipo de oportunidades para que contribuyan, digamos, en soluciones de impacto, pero también desde la lógica del negocio y de las inversiones que usualmente hacen. Creo que al final eso, adicional a traer inversionistas de impacto a una solución como estas, creo que nos da la oportunidad de traer otro tipo de inversionistas a que puedan poner inversión en algo que tiene mucho impacto social o ambiental. Y lo cuarto es hay un gran potencial de movilizar capital privado a través de este tipo de estructuras de blended finance, apalancándose de recursos de capital catalítico y filantrópico. Creo que cada vez más el mundo muestra la gran oportunidad que hay en usar estratégicamente los recursos para generar un mayor impacto social, entendiendo que la bolsa más grande de recursos disponibles es la de capital privado, mucho más que los recursos públicos, mucho más que los recursos filantrópicos. Y entonces, ¿cómo usamos los recursos públicos? ¿Cómo usamos los recursos filantrópicos para que nos permitan jalonar capital privado a mayor escala hacia este tipo de soluciones? Creo que es tal vez la mayor potencialidad que vemos en el desarrollo de una estructura como esta. Entonces, nada, ya pasándonos unos minutos del tiempo, queríamos compartir en términos generales cuál es esta solución a la que llegamos. De alguna manera, tiene que ver con algunos puntos específicos en las otras soluciones que exploramos, ¿cierto? Estamos hablando de la selección de viviendas que tienen esas condiciones de habitabilidad, que es un esquema de renta, pero que tiene opción de compra y que tiene este gran potencial de movilizar capital privado hacia una solución de muy alto impacto. Entonces, nada, muchas gracias y bueno, este es el abrebocas de lo que será, digamos, todo lo que hay detrás del trabajo y del diseño de este vehículo financiero, donde obviamente hacia las siguientes fases, pues hay que estructurarlo y hay que hacerlo una realidad. Bueno, pues muchas gracias Juan Sebastián y muchas gracias, pues por supuesto, Felipe y todos nuestros aliados que participaron en esa conversación, todos los que nos están acompañando en este webinar. Para no quitarles más tiempo, yo voy a copiarme de las palabras que acaba de decir Juan Sebastián Pacheco. Necesitamos movilizar capital privado hacia una solución de alto impacto y tenemos unas tareas muy importantes que debemos ejecutar de la manera más urgente para poder hacer realidad esto en el muy corto plazo, también como lo mencionaba Uriel, de nuestro GSG. Entonces, bueno, nuevamente a todos, infinitas gracias. Hemos respondido algunas preguntas por el chat. Cualquier duda, comentario que tengan, por favor, nos escriben. Estamos a su disposición. Si quieren también tener una reunión más detallada de algo, también con el mayor gusto. Para nosotros es muy importante poder contar con todos ustedes, no solamente en este proceso en el que estamos, sino también porque recibimos muchísimo feedback relevante para efectos de poder hacer esto una realidad lo antes posible. Entonces, mil gracias a todos nuevamente y que tengan un feliz día y un feliz fin de semana.